personas que nos acompañan por primera ocasión y bueno, algunos que ya han venido otras veces, caray, qué gusto tenerlos una vez más. ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar con este tiempo? Les invito a todos ustedes, los que quieran, inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de poder congregarnos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te queremos decir, Señor, que tú nos ayudes en esta ocasión para poder exponer tu palabra de una manera correcta, precisa, y también, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender aquellas verdades que tú tienes en tu palabra y que quieres que sepamos todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo agradecemos todo. Amén. Sin lugar a dudas, en esta temporada, algo así como 2.400 millones de personas, que son bastantes, celebran la Navidad, como vimos hace un rato, ¿verdad? El nacimiento del Señor Jesucristo. Desafortunadamente, de estos 2.400 millones de personas, pues muchos de ellos realmente han olvidado, ¿verdad? O no saben que este es el motivo principal de la Navidad. Navidad quiere decir nacimiento, y en este caso es el nacimiento del Señor Jesucristo. Él, al nacer, hace un poco más de 2.000 años, cambió la historia de este mundo de una vez y para siempre. La historia se divide siempre en AC, ¿verdad? Que quiere decir antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Fue un acontecimiento maravilloso, fue un acontecimiento único y ejemplar. Sin embargo, esto al paso de los años, la gente lo ha olvidado y mucha gente aún no lo tiene. Nosotros sabemos que exactamente el Señor Jesucristo no nació la noche del 24 de diciembre o el 25, ¿verdad? Sabemos que no es así. Esa fue una fecha que se puso de una manera arbitraria, ¿verdad? Para competir o para opacar las fiestas paganas que se hacían. Se celebraba al dios Sol, ¿verdad? En aquellos años. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el Señor Jesucristo nació, ¿verdad? Vino a este mundo. También es importante saber que esa fecha tiene sus razones por las cuales es la fecha en la cual realmente no nació el Señor Jesucristo. En las narrativas de los evangelios, pues dice, ¿verdad?, que incluso los pastores estuvieron ahí en esa noche. Y evidentemente, bueno, las temperaturas en esa zona de Belén, en el desierto, bueno, son de varios grados bajo cero. Entonces, en esa época los pastores no sacan a las ovejas a los campos. Hay personas que dicen que probablemente haya nacido por allá de octubre, ¿verdad? Cuando no hace tanto frío, o algunas personas lo señalan entre marzo y abril, que es la primavera. Pero eso en realidad pues no se sabe. Entonces, como no se sabe, y sin duda alguna Dios no dejó esa fecha establecida para que la gente no hiciéramos celebraciones de todo. Porque las personas solemos hacer celebraciones de todo, ¿verdad? Empezamos a desarrollar nuestra parte religiosa y festejamos de todo. Otra realidad que tampoco debemos olvidar es que, tal como la Navidad la celebran millones de personas, no es por el motivo del nacimiento del Señor Jesucristo, sino su motivo principal son cenas, ¿verdad? Hay gente que le encanta la comida, yo soy de ellos, pero mi objetivo principal no es celebrar una comida, pero hay gente que sí, que eso es lo más importante para ellos, celebrar comidas, ¿verdad? Banquetes, el pavo, el bacalao, los romeritos o lo que se utilice, ¿verdad? O lo que se acostumbre ahí. Otras personas piensan que la Navidad son bebidas. De hecho, es muy triste, ¿verdad? Pero en esta época del año, la cantidad de bebidas que se compran y que se toman aumenta de una manera impresionante. Para otras personas es ver a sus seres queridos, lo cual es muy válido y legítimo, ¿verdad? Pero tampoco ese es el motivo original de la Navidad. Otras personas piensan en recibir aguinaldos, compensaciones, regalos. ¿A quién no le gustan los regalos? A mí sí me gustan los regalos, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Todo esto no es el verdadero motivo de la Navidad. ¿Okay? Dentro de las cosas incorrectas que se han metido, bueno, hay gente que celebran, ¿verdad? Y también piensan que la Navidad, pues no es el nacimiento del Señor Jesucristo. Hay gente que piensa que la Navidad es Santa Claus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les va a traer regalos. Y le atribuyen a este personaje poderes como los que Dios tiene. Santa Claus, pues en muchos países, pues es quien sabe todo la vida de los niños.
Sabe que si se portan bien o si se portan mal, si se portan bien les va a traer regalos, si se portan mal también les trae regalos, ¿da? Lo cual es un poco injusto. Santa Claus puede estar en el mismo tiempo en cualquier parte del mundo, en México, en Europa, en todos lados, ¿da? Bueno, esos poderes omnisciente y omnipresente y eso pues son cosas, atributos que realmente él no tiene. Sin embargo, mucha gente piensa que eso es la verdadera Navidad. Para mucha gente la Navidad es algo triste. Piensa en gente que ya no está con ellos, piensa que a lo mejor tiene problemas económicos, piensa en enfermedades. Y también la Navidad es triste. De hecho, esta época es cuando a nivel mundial más suicidios hay. Y eso tiene que ver mucho con el clima. Cuando ya no hay sol, los seres humanos necesitamos sol, necesitamos luz. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo trabaje bien, para que funcione bien. Y cuando disminuye la fuerza del sol y la luz, la gente tendemos a deprimirnos. Y en países principalmente del norte de los continentes, la gente se deprime, ¿verdad? Más que en los países templados o tropicales, y llega a suicidarse. También aumenta la tasa de suicidios y eso es una verdadera pena. No obstante, en esta mañana queremos recordar a través de la palabra de Dios lo que es realmente la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo. Así que, en vista de lo anterior, el día de hoy quiero platicarles nada más de 4 profecías que se cumplieron con el nacimiento del Señor Jesucristo. La primera profecía, bueno, nosotros la encontramos en el libro de Isaías. Los que tienen Biblia, por favor, ábranla en Isaías capítulo número 7, versículo 14. Y les voy a pedir un favor a las personas que no tienen Biblia, acérquenles, por favor, una Biblia para que la puedan leer, acérquenles su celular para que puedan leer estos versículos de la Escritura. ¿Ok? Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Ok? Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Ya llegaron ahí? Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice así Dios en su palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Les voy a hacer un poquito de antecedentes para que sepan. Quien escribió esta profecía fue el profeta Isaías. Él desarrolló su ministerio allá por el año 739 al 680 antes de Cristo, es decir, unos 600 años antes del nacimiento de Jesús. Pero estas palabras que aquí están mencionadas son unas palabras que a lo mejor muchos de nosotros ya las hemos leído o las hemos escuchado y ya no nos impresionan, pero en realidad cuando vamos a este versículo, estamos ante un verdadero milagro de Dios. Es más, yo diría no uno, 2 milagros. El primero de ellos es el que dice aquí: una virgen concebirá. ¿Ok? Y esta palabra que se traduce aquí como virgen se refería a una jovencita, se refería a una doncella, a una persona soltera, pero que no había tenido intimidad absolutamente con ningún hombre. Y algo bien importante, ustedes lo saben por las leyes naturales, para que una mujer conciba, pues se requiere, ¿verdad? Obviamente de que contribuya un varón. En este caso, que una virgen haya concebido es todo un milagro, ¿ok? Es algo espectacular, es algo único. Y eso precisamente es lo que a nosotros a veces dejamos de experimentar, nosotros dejamos de maravillarnos porque ya son textos conocidos o porque lo escuchamos en diferentes medios, pero esto fue un verdadero milagro. El que una mujer, el que una virgen haya concebido del Espíritu Santo fue uno de los grandes milagros de Dios. Y lo segundo que nos dice este versículo, dice: y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ok? Esta palabra Emmanuel es muy, pero muy importante. ¿Pero por qué es muy importante? Bueno, vamos ahora a ver lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 18. Vayan por favor al Nuevo Testamento, igual ayuden por favor a las personas que nos acompañan el día de hoy, ayúdenles a buscar Mateo capítulo 1, versículo número 18. ¿Ya llegaron? Ok. Vamos a leer varios versículos de Mateo. Dice así Mateo capítulo 1, versículo 18, en donde vamos a ver el cumplimiento de la profecía que mencionó
Isaías 600 años antes. Dice así, Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, lo que yo les decía hace rato, explicando que era una virgen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso, mis queridos hermanos, es algo maravilloso. Imagínense nada más, Dios mismo viviendo en esta tierra, Dios mismo habitando, caminando como en miles de años no lo había hecho. Ustedes recuerdan que cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, Dios estaba en el huerto del Edén, ¿verdad? Con ellos y tenía una comunión con él. Evidentemente Dios es espíritu, no tiene cuerpo, pero estaba con ellos. Y ahí estaba la presencia de Dios perfecta, completa, cuando no existía el pecado en el mundo. Y después tuvieron que pasar 1000 años para que Dios mismo se encarnara en la persona del Señor Jesucristo y estuviera aquí en la tierra nuevamente. Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios creador de todo el universo, aquí habitando en este mundo, rodeado de las personas. Eso es algo maravilloso. Eso es algo excepcional, eso es algo único, un acontecimiento extraordinario en la vida de la humanidad. Y vemos en esta parte de Mateo cómo es que se cumplió una profecía dada por Dios. Para los que toman notas, también en Lucas capítulo 1, versículo 26 a 36, que hace rato nos hizo favor de leerlo Sergio, ahí viene, ¿verdad? Desarrollado un poquito más amplio. Pero imagínense ustedes nada más. ¿No se ponen ustedes contentos? Yo creo que siempre, pero más en esta época, cuando algún familiar, algún ser querido, ¿verdad? Que a lo mejor estuvo distante meses o años, ustedes lo ven por otra ocasión. Ustedes tienen ese reencuentro con él. ¿No les da gusto? Claro que sí, todos nos gozamos. E imagínense ustedes, el Dios mismo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, caminando en este mundo. Evidentemente, para eso iban a faltar unos años, pero había llegado, había nacido. ¿Sí? Ahora, esta no fue la única profecía que se cumplió con el nacimiento del Señor Jesucristo. Hay otra profecía igualmente interesante. ¿Dónde iba a nacer el Señor Jesucristo? Bueno, vayan conmigo, por favor, a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas es parte del Antiguo Testamento y está después de los profetas mayores. Empieza la lista de los profetas menores. ¿Ok? Busquen, por favor, Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Okay? ¿Ya lo encontraron? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y esta es la segunda profecía que se cumplió con el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice así, Dios en su palabra. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de la tribu de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Ahora, Dios no solamente dijo que Él iba a nacer, Él dijo el lugar en donde iba a nacer. ¿Ok? Bueno, ¿ustedes alcanzan a ver aquí Belén? Sean honestos. Yo se los puse ese mapa a propósito. De veras, se los puse a propósito, créanme. Busqué entre los mapas de la Biblia y busqué el que se viera menos. Ah, ok. Bueno, les voy a decir por qué no lo ven tanto, ¿verdad? No, aquí está Belén. ¿Por qué no lo ven? Porque Belén era muy chiquito. Es muy chiquito, de hecho. Fíjense, este lugar era ni siquiera una ciudad importante.
ni siquiera una provincia importante, era una aldea, era un lugar pequeñito. Más o menos toda la superficie de esta aldea, lo que sería hoy en México un ranchito, medía algo así como 30 kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes nada más. 30 kilómetros, bueno, pues no, si fuera un área, bueno, pues sería una extensión, ¿verdad? De 3 kilómetros por 10. O sea, una distancia relativamente pequeña. Una colonia de la Ciudad de México es infinitamente más grande que Belén. Belén, había varias ciudades que se llamaban Belén, pero Belén, Éfrata, solo existía esta. En esta ciudad habían nacido personajes muy importantes, como el rey David. El rey David había sido coronado rey en esa ciudad. Isaí, el padre del rey David, también. Otro hombre muy famoso de ahí fue Boaz, el que se casó con Ruth, y de ahí descendió el linaje hasta llegar a Jesucristo. Era una ciudad muy pequeñita, pero había tenido grandes hombres de Dios que habían nacido ahí. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios escogió una ciudad tan pequeñita, una aldea, un ranchito para nacer? Si era Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, bueno, pues hubiera escogido pues una ciudad importante. Pero en aquel tiempo la ciudad más importante de todo el mundo era Roma. ¿Por qué no nació en Roma? Bueno, si no les gusta la ciudad más importante del mundo en aquel tiempo, ¿por qué no nació en otra? ¿Qué les parece por lo menos Jerusalén, no? Era la capital de Israel. Pues no, Dios escogió un lugar pequeño, un lugar ínfimo. Y así como ustedes no le alcanzan a ver este mapa, ¿qué creen? Aquí cuando nosotros leemos en Miqueas, dice, pequeña para estar entre las familias de la tribu de Judá. Belén pertenecía, ese ranchito, esa aldea, a la tribu de Judá. Pero cuando se llegaban a hacer los censos, ¿qué creen? Pasaban por alto ese lugar. No formaba parte, ¿verdad?, de las aldeas, de las ciudades importantes de la región de Judá. No formaba parte. Por eso ahí dice pequeña para estar entre las familias de la tribu de Judá. Pero dice aquí lo más importante, de ti me saldrá el Señor en Israel, refiriéndose a quién, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, o sea, Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios escogió una ciudad como esta? En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, vayan conmigo, por favor, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, encontramos una razón muy probable por la cual Dios escogió este lugar para que naciera ahí el Señor Jesucristo. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, Dios escogió este lugar para que solamente le podamos dar la gloria y la honra a Dios. Los seres humanos, si tenemos un pecado, ¿verdad?, que es el pecado eje o el pecado del cual se derivan muchas cosas, es el orgullo. El orgullo, así como a Luzbel, ¿verdad?, el orgullo le ganó y quiso ser más que Dios, y de ahí comenzó una serie de pecados que dice la Escritura. Bueno, igual nosotros, el hombre, el pecado, ¿verdad? Con ese pecado del orgullo nosotros nos rebelamos contra Dios, lo desobedecemos, nos creemos mucho, nos creemos más que toda la gente a veces. ¿Sí? Pero Dios escogió ese lugarcito, esa pequeña aldea, ¿verdad?, para deshacer el orgullo de los hombres, para que nosotros nos demos cuenta que Él es Dios y que Él puede hacer ese tipo de cosas. A Dios le encanta hacer las cosas de una manera en la cual nosotros, nuestra inteligencia quede por los suelos. Nosotros podamos decir, caray, qué pequeño soy, caray, qué poca inteligencia tengo, caray, qué poca capacidad, todo, para que nosotros podamos reconocer la grandeza de nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, nosotros allá en Mateo, ¿sí?,
en Mateo capítulo 2, versículo 1. Bueno, les voy a decir algo más de este lugar de Belén. Este lugar, Belén, como ustedes vieron en el mapa, bueno, pues está cerquita, 9 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. La palabra Belén quiere decir casa de pan, eso es lo que quiere decir, y Éfrata quiere decir fértil. En esas tierras había zonas de cultivo, de lo poco fértil que había en Israel, ahí había en esa zona de Belén. Entonces, no solamente escogió Dios ese lugar, porque de ahí el Señor Jesucristo iba a tener el ministerio más fértil, y ese ministerio iba a ser, más adelante lo vamos a ver, salvar al mundo del pecado, de la condenación, y darnos la vida eterna. Entonces ese lugar era un lugar productivo, iba a ser el lugar más productivo de toda la tierra, porque de ahí vino nuestra salvación y la salvación de todas las personas que depositen en el Señor Jesucristo su fe y su confianza. Bueno, ¿cuándo se cumplió esta profecía? Bueno, en Mateo capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente. Vayan por favor, Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo capítulo 2, verso 1. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Es decir, dignatarios, personas diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. No es la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, ahí se cumplió esta extraordinaria profecía. Mucha gente a veces no está contenta del lugar donde nació. Mucha gente a veces ignora, incluso se cambian o también suele omitir de dónde nació. ¿Por qué? Por orgullo. Pero el Señor Jesucristo nació de una aldea, de un ranchito, ¿verdad? Como aquí en México aún tenemos muchos ranchitos en provincia. ¿Ok? Ahora, la tercera profecía, nosotros la encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Versículo 14 de Isaías 7. Me voy a esperar un segundo para que lo puedan encontrar. Isaías capítulo 7, verso 14. La tercera profecía del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice así Dios en su palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Fíjense que desde Adán y Eva para acá, ha habido muchos nacimientos, millones y millones de nacimientos. Pero en aquel tiempo no era la costumbre que a los niños se les envolviera en pañales. Eso fue algo especial que se hizo con el Señor Jesucristo. ¿Ok? El dedicar, ¿verdad?, tela para esa labor era considerado un desperdicio. No se utilizaba. ¿Ok? Entonces, esa señal de que el Señor Jesucristo, que el niño Jesús estuviera envuelto en pañales, viene a ser algo importante, algo relevante, como dice aquí, una señal. Bueno, aquí incluso en este versículo hay dos. La primera es que una virgen concebirá, que ya lo explicamos hace ratito, pero dice: y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ok? Emmanuel, que nuevamente quiere decir Dios con nosotros. ¿Ok? Emmanuel. Nosotros no entendemos la tremenda importancia que tiene eso. Nosotros los cristianos y en general el mundo no vislumbramos la magnitud de que es que Dios haya pisado esta tierra y que ahora, después de que Él nació, creció, etcétera, Él viva dentro de los corazones de cada persona.
Nosotros como cristianos dejamos de maravillarnos, nosotros los cristianos dejamos de sorprendernos, pero eso es todo un acontecimiento, es todo un milagro, ¿sí? Que Dios haya nacido. Yo no sé si tú lo acostumbras a hacer, pero yo sí. Yo, el día que el Señor me rescató, el día que entendí el Evangelio, le pedí perdón a Dios por todos mis pecados y entregué mi vida a Cristo Jesús, es el 1 de diciembre. Y ese día para mí es un día bien importante. Para mí es un día muy especial. Espero que tú te acuerdes, ¿verdad?, de cuando conociste a Jesucristo. Espero que tú te acuerdes de ello. Pero si no te acuerdas, bueno, celébralo en general, pero recuérdalo. Eso es lo más importante. La cuarta profecía referente al nacimiento del Señor Jesucristo la encontramos en el Salmo 2, capítulo 7. Salmo 2, capítulo 7. Salmo 2, capítulo 7. Dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Señor Jesucristo es el único hijo legítimo por derecho que tiene Dios. Es el unigénito hijo de Dios. Obviamente, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento esa palabra unigénito, se refiere a eso, ¿eh? El hijo único. Hay personas que le daban este nombre de unigénito al primer hijo que tenían, pero en realidad unigénito quiere decir uno, no solamente el primero, sino el primero y el único hijo que tuvo Dios, y ese es un hijo por derecho. Obviamente, cuando ustedes vengan y asistan, ¿verdad? Explicaremos este versículo a una mayor profundidad. Ahora lo importante que sepamos es que todos los cristianos, todas aquellas personas que entregan su vida a Dios, bueno, somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios adoptados, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo. Pero el único hijo legítimo, directo de Dios es el Señor Jesucristo. Ahora, en Mateo capítulo 3, versículo 17, vemos que se cumplió esta profecía. Y hubo en los cielos, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. ¿Ok? Eso es lo que se escuchó, y evidentemente eso se escuchó en dos ocasiones en los evangelios. La primera ocasión fue cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Y la segunda ocasión fue en la transfiguración, donde Dios dijo, ¿verdad? Este es mi hijo amado, a él oíd. A él háganle caso. Si a alguien le van a hacer caso a ustedes, es al Señor Jesucristo, a mi hijo. Bueno, ahora, estas cuatro profecías no son las únicas profecías que se cumplieron con el nacimiento del Señor Jesucristo, ni con sus primeros años de vida, pero sí son muy importantes. Dios estableció varias cosas aquí: que iban a ser de una virgen, el lugar, que iba a ser Dios, ¿verdad?, viviendo aquí con las personas, y también estableció que iban a ser de una virgen. Pero ahora, el Señor Jesucristo no se quedó ahí, no se quedó como ese pequeño bebé, no se quedó así pequeñito, sino que Él creció. Vayan conmigo, por favor. Y este es el segundo punto de este mensaje. En Lucas capítulo 2, versículo 42, encontramos la siguiente referencia al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 42. Ahí si me quieren cambiar la lámina, por favor, si son tan amables, allá arriba. Lucas capítulo 2, versículo 42, dice así. ¿Ya lo encontraron? Ok. Dice así: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Eso es lo que dice el 42. Si leemos todo el pasaje, en el versículo 52 encontramos una referencia al Señor Jesucristo, y dijo: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesucristo, como yo les dije, se quedó ahí, y este pasaje todos ustedes lo saben. Sus padres, ¿verdad?, fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de las Pascuas. Ya cuando ellos se retiraron, ¿verdad?, que se regresaban a su población, pues ellos pensaron que el Señor Jesucristo pues iba con todas las demás personas, ¿verdad?, de la comitiva, pero Él no estaba. Entonces lo empezaron a buscar, se regresaron y estaba en el templo dialogando con los escribas, ¿verdad?, con los maestros, con los doctores de la ley, y ahí lo encontraron. Entonces el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron:
Jesús, ¿qué haces aquí, verdad? ¿Por qué te retrasaste? Y él dijo que estaba en los negocios de mi padre. Él decía, estaba hablando de la ley de Dios con las personas más conocedoras de ella. Obviamente nadie conocía de la ley más que Jesucristo, pues es el autor de la ley. Pero el versículo 52 que nos dice, y Jesús crecía, ¿verdad? En conocimiento, o sea, él no se quedó pequeñito, no se quedó como un bebé, él siguió con su proceso y su desarrollo natural. ¿Y qué pasó después con el Señor Jesucristo? Bueno, la tercera parte es que el Señor Jesucristo tenía una misión muy importante, la misión más importante que Dios tenía para con la humanidad a partir de ese tiempo y hasta ahora. ¿Cuál era esa misión? El Señor vino, el Señor Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el corazón, las almas de todos los seres humanos. Las almas de las personas era lo que se había perdido. La vida de las personas era lo que se había perdido. Él para eso vino. Al igual que todos los seres humanos, en los tiempos del Señor Jesucristo, la gente era pecadora, igual que hoy. Todos somos pecadores. Pecar significa que nosotros pensamos, hacemos o decimos cosas incorrectas que van en contra de Dios o de la voluntad de Dios. La palabra pecado quiere decir errar al blanco. Por ejemplo, Dios en su palabra dice, no mientas. ¿Y decimos mentiras? ¿Sí? Decimos mentiras. La palabra de Dios dice, no adulteres. ¿Hay gente que adultera? Pues sí, hay gente que adultera. La palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino. Sí, y la gente se embriaga más en esta época, ¿no? En cualquier época del año. Entonces, todos los seres humanos cometemos pecados. Todos los seres humanos, sin excepción, cometemos pecado. Ahora, nosotros al cometer pecados, dice la Escritura, y vayan por favor, a veces hay personas que piensan porque que son más pequeños o son más jóvenes, no cometen pecados, pero la Escritura no dice eso. Vayan por favor conmigo a la carta de Pablo a los Romanos, al capítulo 3, versículo 10. ¿Ya llegaron? Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice así Dios en su palabra. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todas se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto parece una descripción, ¿verdad?, de cualquier ser humano. No solamente del tiempo del Señor Jesús, sino de nuestro tiempo. O sea, todos los hombres, como aquí dice en la palabra, no hay justo ni aún uno. Ser justo quiere decir una persona que viva una vida cumpliendo todos y cada uno de los 613 mandamientos de la ley perfecta de Dios. No existe nadie que pueda cumplir todos los mandamientos de la ley, absolutamente nadie. Es más, si hubiese alguien que cumpliera un solo mandamiento, que cumpliera todos los mandamientos, pero quebrantare uno, dice Santiago, que es culpado de ¿qué? De toda la ley. Pero ese ser humano que exista, que pueda ser perfecto, no lo hay. Solamente hubo uno. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Entonces, Él al vivir una vida perfecta y pura, bueno, es que Él era nuestro ejemplo, Él era Dios mismo, pero nosotros, ningún ser humano, somos dioses, ¿verdad? No lo somos. Entonces, no podemos vivir la vida perfecta que vivió el Señor Jesucristo. Ahora, ese mismo pecado que nosotros cometemos día con día, ahí está presente, ahí está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Aunque nosotros en la noche tratemos de hacerlo a un lado, nos olvidamos de lo mal que hicimos en el día, bueno, ese pecado está ahí. Dice la Escritura ahí mismo en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí Dios es muy, pero muy claro y tajante. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos pecamos, independientemente de nuestra edad. Hasta los niños pequeñitos desobedecen, dicen mentiras. ¿Cierto o no? Todos pecamos.
Evidentemente, los niños pequeñitos no tienen esa conciencia del pecado, pero después, por ahí de los 5, 6, 7 años en adelante, ya tienen una convicción, ya tienen una conciencia de lo que están haciendo, como todos nosotros la tuvimos a esa edad. Algunos no nos acordamos, pero también fuimos niños, ¿verdad? También hacíamos travesuras, también se nos olvidaba, ¿verdad? También cuando hacíamos algo incorrecto, nos escondíamos. Fíjense que una vez a mí me mandaron a comprar aceite, ¿no? Y me dieron un billete de a peso. Unos billetes grandotes de color rosa, si ustedes se acordarán, o los que tengan la edad como yo se acordarán. Bueno, yo tenía que comprar un cuarto de aceite. Entonces yo por ir jugando con el billete, porque me acuerdo que lo llevaba en la mano y lo hacía así como rollito. Cuando llegué a la tienda, el billete, el billete. ¿Okay? Entonces dije, bueno, ¿qué hago ahora? Pues tengo que llegar con el aceite, pues mi mamá tiene que hacer la comida, pero la persona de la tienda era la comadre de mi mamá. Entonces fui con la señora de la tienda que era la comadre y le dije, fíjense cómo es la mental. Yo tendría como 5 o 6 años, no más. Le dije, doña Chonita, porque así se llamaba, no era la del mole, así se llamaba. Oiga, doña Chonita, fíjese que dice mi mamá que si le puede fiar un cuartito de aceite. Me dice, sí, yo ahí se lo anoto, ¿no? Se lo anoto. Y ya me dio el aceite. Entonces yo llegué a la casa bien contento con mi mamá y dije, ten mamá el aceite y que me voy. Ya ni siquiera me quedara y que me voy, ¿no? Y como al día siguiente que me dice mi mamá, a ver, Javier, ven para acá, ¿no? ¿Qué pasó, mamá? Y yo haciéndome así como que, ¿qué pasó, mamá, no? Y me dice, a ver, ¿por qué no le pagaste el aceite a mi comadre? ¿Por qué le dijiste que ahora sí que te había dicho que me lo diera fiado, si yo te di el dinero? No, mamá, pues es que lo perdí. Ah, pues ven para acá. Y pues ya me tocó, ¿verdad? Me tocó lo que se usaba en esos tiempos, ¿verdad? Unos cinturonazos por andar emitiendo y por andar diciendo, ¿verdad? Que era fiado en lugar de pues, aceptar mi responsabilidad. Pero yo tendría como 5 o 6 años, ¿eh? No más. Nadie me enseñó a que yo hiciera esas cosas. Solitos aprendemos. Y todos, ¿eh? O sea, todos los seres humanos no necesitamos que nos enseñen a pecar. Todos pecamos. Pero tenemos ese problema, como dice Romanos 6:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir quitado. No tenemos, ¿verdad?, acceso de estar en el cielo. No tenemos acceso a estar en la presencia de Dios a causa de que somos pecadores. Dios es totalmente santo. Dios es totalmente justo. Dios es totalmente puro. Sus ojos son limpios. No puede estar conviviendo Dios con el pecado. Por lo tanto, nosotros como seres humanos que pecamos, no tenemos una comunión con Dios. Necesitamos quitar ese pecado de nuestra vida. Y de hecho, nosotros no lo podemos quitar. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, lo triste del caso es que si nosotros morimos en esa misma condición de estar separados o destituidos de la comunión con Dios, ¿qué va a pasar con nuestro destino eterno? Ahí mismo en Romanos capítulo 6, pero en el versículo 23 encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa con una persona que en su vida no se arrepiente? Que en su vida está separado totalmente de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, ¿ok? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero vamos a detenernos en la mitad del versículo. Dice, porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. La palabra muerte significa separación. O sea, hay una separación entre Dios santo y justo y bueno y el pecador. Hay una separación. Y si esa persona muere ahí, lo único que le espera, dice Apocalipsis 21:8, es una muerte segunda. Es vivir toda la eternidad separada de Dios. Es pasar toda la eternidad no solamente separado de Dios, sino atormentado. Porque el infierno es un lugar de tormento, un lugar donde el fuego no termina, donde la tristeza no se acaba, donde el dolor no va a terminar nunca. Aquí nosotros nos enfermamos o padecemos problemas o necesidades, pero sabemos que es un tiempo, ¿eh? Como dice un dicho mexicano, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni enfermo que lo resista. Y cualquier pena que tengamos, pues sí va a durar. Algunas duran meses, años, pero algún día de la vida se van a terminar. Pero el tormento en el infierno, desafortunadamente, es para toda la eternidad.
Y ahí van a estar todas aquellas personas que no se arrepientan de sus pecados, que no le pidan perdón a Dios, van a estar eternamente separados de Dios. Y eso es una verdadera tragedia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo para esto vino. Para eso vino a este mundo, para salvar lo que se había perdido, el alma, la vida de las personas. Esa fue su misión. Él vino a este mundo para poder morir en nuestro lugar. El objetivo del Señor Jesucristo y de Dios mismo era darnos la salvación. Que nosotros no estuviésemos separados eternamente de Él, que tuviésemos una comunión. Mucha gente piensa que el cielo, la vida eterna, empieza ya cuando te mueras, estés en la presencia de Dios. Y no, el cielo y la salvación empieza aquí en la tierra. Cuando tú has sido perdonado, cuando tú te reconoces como pecador delante de Dios y le pides perdón a Dios, viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios está produciendo paz en ti. No quiere decir que los problemas se te van a acabar, no quiere decir que tus enfermedades se van a curar automáticamente. Bueno, en algunas ocasiones sí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tu alma es perdonada, que te has reconciliado con Dios, con tu Creador, con tu Hacedor. Eso es lo más importante. Y que de ahí en adelante tú empiezas a vivir la vida eterna, tú empiezas a vivir el cielo aquí y ahora, en este lugar, en medio de las circunstancias, por más difíciles que tú puedas vivir, con la ayuda de Dios se viven totalmente diferente que sin la ayuda de Dios a tu lado. A los 33 años el Señor Jesucristo entregó su vida para ser muerto. Muerto por ti y muerto por mí. La descripción de esto que hizo el Señor Jesucristo, nosotros la encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53. Fíjense cómo fue lo que lo que el Señor Jesucristo padeció por ti y por mí. ¿Okay? Isaías capítulo número 53, creo que hace rato les dije 63, discúlpenme por favor. Isaías capítulo 53, de los versículos 3 en adelante. Dice así la Biblia acerca del Señor Jesucristo, que ahora ya es un hombre, ¿verdad? Ya no es ese niño que vimos hace rato. Es un hombre de aproximadamente 33 años. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, el Señor Jesucristo, en esta descripción, Él vivió lo que tú y yo deberíamos de vivir, lo que tú y yo deberíamos de recibir a causa de nuestro pecado. Pero Él fue nuestro sustituto. Él fue nuestro reemplazo. Esa es la obra que vino a hacer Jesucristo a este mundo. Estar en tu lugar. En este mundo solo hay dos clases de personas. Las que quieren pagar por su salvación y las que creemos que Jesucristo ya pagó por nuestra salvación. Si tú quieres pagar por tu salvación, lo puedes hacer, pero no lo vas a obtener. Tendrás que ir al infierno. Tendrás que estar separado de Dios eternamente y para siempre, porque eso es lo que merece el pecado. O puedes creer y depositar tu confianza en Cristo Jesús, porque la salvación es únicamente por la fe. Y esto no es de cada uno de nosotros, pues es un regalo de Dios. No es por nuestras buenas obras, no es por nuestros méritos que nosotros podemos ir al cielo. Nuestra vida es imperfecta, nuestra vida es injusta. Nosotros hemos vivido una vida, ¿verdad?, de pecado. Como dice la Escritura, aborreciendo y siendo aborrecidos los unos a los otros. Hay gente que piensa que se va a ir al cielo por pertenecer a una religión, por ir a una iglesia, por portarse mal o por portarse bien.
Porque hay gente que también piensa que portándose mal puede ir al cielo. Pero no, ninguna de estas cosas sirve para poder ir al cielo. Lo único que sirve para poder ir al cielo es aceptar humildemente, quitar el orgullo que tenemos, quitar ese orgullo, ¿verdad? Que es el pecado eje de muchas cosas que hacemos en nuestra vida, quitarlo y decirle, Dios, acepto el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Creo en Él, creo que Él vino a este mundo, ¿verdad? Y que murió en la cruz del Calvario en mi lugar para que tú me pudieses perdonar, para que yo tuviese la oportunidad de poder ser perdonado por todos mis pecados. A eso vino el Señor Jesucristo. Entonces tú tienes que depositar tu fe en lo que hizo Jesucristo, en esa obra salvadora. Si tú crees en esto, debes arrepentirte. Porque hay mucha gente que piensa, ¿verdad? Que para poder llegar a Dios es a través de lo que les acabo de decir, de portarse bien, de hacer buenas obras, de pertenecer a una religión, de guardar los mandamientos que no se guardan, pero la gente piensa que si los guardas, o a veces hay personas que dicen, bueno, yo no he matado a nadie, y se van al pecado más fuerte. Yo no he matado a nadie, sí, pero ¿qué tal hablas del vecino? Es que yo nunca he robado un banco. No, pero a lo mejor te has quedado con los cambios cuando tu mamá te manda al mandado, ¿verdad? Te manda a comprar algo a la tienda, ¿no? O cuando tienes que pagar tus impuestos, ¿no? Le metes gastos que no existen para pagar menos. Todos hemos cometido pecados. Estamos cometiendo pecados. Pero tú tienes, porque así Dios lo ha dado, la fe, Dios te ha dado el don de la fe para que tú puedas responder al sacrificio que hizo Cristo Jesús. Dios te ha dado ese regalo, ese don maravilloso de la fe, para que tú deposites tu confianza en Jesucristo. Dios te ama. Ustedes saben en el versículo más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? A cada uno de nosotros, que ha dado a quién, a su Hijo unigénito, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres perderte? ¿Quieres estar en la condenación eterna? Rechaza a Jesucristo. No aceptes el regalo de la salvación que Dios te ha dado en Cristo Jesús. ¿Quieres reconocerlo? Lo único que tienes que hacer es estar de acuerdo con Dios, en que la salvación es únicamente por medio de la fe, depositar tu fe, tu confianza en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Yo no sé los pecados que tú hayas cometido. El único que lo sabe eres tú. Pero Dios quiere que te arrepientas por todos esos pecados. Dios quiere que le pidas perdón por todos esos pecados. ¿Para qué? Para que Jesucristo pueda entrar a tu vida, para que Jesucristo pueda entrar en tu corazón, para que Jesucristo pueda ser una realidad y pueda realmente celebrar la verdadera Navidad. Celebrar la Navidad es eso, es el nacimiento de Jesús. Él vino a este mundo, pero principalmente quiere entrar en tu vida. Él quiere entrar a tu corazón. Dice la Escritura, ¿verdad? Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dios hoy nos da la oportunidad. Hoy, bendito Dios, estamos aquí con vida. Estamos aquí en un ratito más, si así Dios lo permite. Bueno, compartiremos, ¿verdad? El pan y la sal. Bueno, va a haber algunas otras cosas, ¿eh? Además de la pan y la sal. Sí, va a decir, oye, pues ¿para qué pagué si nada más me van a dar pan y sal? ¿No? Si Dios lo permite, compartiremos más cosas. Pero lo más importante que queremos compartir contigo es al Señor Jesucristo. Es que tú entregues tu vida a Él. Si tú le has escuchado estas palabras, si tú has escuchado el Evangelio, que es lo que yo les acabo de explicar, y nunca te has arrepentido por tus pecados, si tú nunca has reconocido que Jesucristo es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, el creador de todo de este universo, y que Él vino para morir en tu lugar, Él vino para que tú seas salvado y perdonado, que hoy tú puedas abrirle tu corazón, que hoy tú le puedas decir, Dios, perdóname por todos mis pecados, me arrepiento sinceramente de corazón por todos y cada uno de ellos, y creo en ti.
creo que tú moriste en la cruz. Usted lo puede hacer, dígaselo a Dios con sus palabras. No necesita que alguien como yo las diga. Dios le escucha a usted. Si usted es sincero con Dios, Dios le oye. Hágalo usted. Lo que sí le puedo decir es que no deje pasar más del día de hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. También la Escritura dice, ¿verdad? Que no sabemos qué dará de sí el día de hoy. No sabemos. Ningún ser humano sabe lo que va a ocurrir en 5 minutos, ni en uno. Solo Dios lo sabe. Así que usted no deje pasar esta oportunidad y entregue su vida, por favor, a Cristo Jesús. Dios ya hizo todo lo necesario para obrar la salvación en las personas, en los seres humanos. Usted tiene que hacer su parte. Entréguele su vida a Dios. Ábrale su corazón a Dios. No lo deje para mañana. Puede ser demasiado tarde. El Señor Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó. 3 días después de su muerte, Él resucitó. Con su muerte y después con su resurrección, venció a la muerte. Venció el dominio que tenía la muerte en todas las personas. Y si Él resucitó, todos aquellos que creen en Jesucristo también resucitaremos con Él. Entrega tu vida a Cristo, el único Salvador de este mundo, y empieza a celebrar la Navidad, no una vez al año, sino todos los días. Oremos. Dios, gracias te damos por tu palabra, pero no solamente por tu palabra, sino también muchas gracias porque tú decidiste venir hace un poco más de 2000 años a este mundo. Tú, sin tener necesidad de ello, veniste, te encarnaste, viviste como uno de nosotros, Señor. El Dios Todopoderoso, el Creador de este universo, contenido en un cuerpo mortal, siendo totalmente Dios. Y al final de tu vida, la entregaste, como tú dices en tu palabra, nadie te la quitó, tú la entregaste voluntariamente para poder salvar a todos los hombres de este mundo, a todas aquellas personas que crean en ti, que crean en ese sacrificio, que entreguen, Señor, su orgullo, sus pecados, se arrepientan, le pidan perdón. Tú los vas a perdonar, tú los vas a salvar y tú les vas a dar vida eterna. Es algo que solamente tú puedes hacer. Nadie lo puede hacer, Señor. Solamente tú eres el único que puede salvar. No es a través de las buenas obras, no es a través de portarnos bien, no es a través de pensar que somos buenos que tú nos puedes salvar, sino es únicamente confiando en Cristo Jesús, depositando nuestra fe en el gran sacrificio que hiciste por todas las personas y particularmente por mí. Te lo agradezco en esta tarde y te pido, por favor, que este entendimiento esté claro para todas las personas que el día de hoy han escuchado este mensaje. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto y te lo agradecemos. Amén y amén.